Muy buenas, fisiográfico. En el caso clínico de hoy vamos a ver un dolor lumbar inespecífico y vamos a ver pues todos los entresijos de este caso, que es un caso mecánico, cómo se ha tratado, cuáles son los objetivos que se han marcado, la evaluación, consejos para el manejo de este tipo de pacientes y todo el proceso de razonamiento clínico que se ha llevado para tener éxito al fin y al cabo con este paciente y que al final pues también dar el tratamiento más efectivo con el apoyo de la última evidencia científica. Así que si esto te interesa, vamos a ello. Lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo que habéis dado al primer caso clínico que subí al canal. Si no lo has visto, te recomiendo que cuando acabe este vídeo pues vaya a verlo. Si igualmente te gusta este tipo de caso clínico, no dudes en darle like al vídeo para que vea que gusta y que siga haciéndolo en el futuro. E igualmente pues, puedes suscribirte para no perderte todo este tipo de vídeos y de casos clínicos. En el caso clínico de hoy tenemos a un paciente llamado Dave. Entonces, como comprenderá, es un nombre americano y no corresponde a un caso clínico que yo personalmente haya vivido, sino que lo he extraído de un libro muy bueno sobre razonamiento clínico. Y este hombre llamado Dave, de 46 años, se dedica a la fontanería y un buen día pues se dedicó a limpiar el jardín. De hecho, parece que hubo una tempestad que hizo que muchas ramas cayeran, entonces tuvo que estar recogiéndolas, usando una motosierra para cortar todas las ramas, en fin, haciendo todo este tipo de gestos y de transportar peso que provocó que durante los movimientos que realizó sintiera un dolor lumbar. Esto no le preocupó porque en su trabajo como fontanero es algo que puede sentir de forma más o menos cotidiana y realmente pues no le dio más importancia, hasta que al día siguiente se levantó completamente bloqueado de la espalda, tenía un dolor bastante intenso, más allá de lo que acostumbraba a tener de forma relativamente común en su día a día, en su trabajo. De hecho dice que bueno, a lo largo del año suele tener episodios lumbares, pero que realmente acaban pasando de forma espontánea sin hacer ningún tratamiento. En este caso el paciente esperó una semana y vio que no se le pasaba como solía ocurrir, así que acudió a la clínica de fisioterapia. El paciente presentaba un dolor de 5/10 en la escala visual analógica, siendo de 3 en el momento en el que mejor estaba durante el día y 7 en los momentos en los que sentía más dolor. Algo interesante de este caso clínico es que, bueno, estamos frente a una persona activa, realmente es un trabajo físico y podríamos plantearnos el por qué al realizar una actividad física esto no le protege frente a tener dolores lumbares. No te preocupes, lo veremos a lo largo del vídeo, pero ahora vamos a ver los factores que agravan el dolor de esta persona y los factores que lo alivian. El dolor de Dave se encuentra situado en la zona lumbar, pero solo en la parte derecha, y es una zona algo extensa porque incluso corresponde a parte de la zona glútea. Y además tiene una gran incapacidad funcional, estando, como hemos dicho, bloqueado en el sentido de que se encuentra inclinado hacia la izquierda y el hecho, bueno, como veremos en la evaluación, pues el hecho de girarse o inclinarse hacia la derecha le provoca dolor. Entonces tiene una adaptación postural para protegerse del dolor o para buscar alivio, que es el estar inclinado hacia la izquierda, pues encontrándose de esta forma torcido. En cuanto a las actividades agravantes del dolor, estarían el estar sentado por más de 10 minutos o el estar de pie por más de 15 minutos. Igualmente, pasar de la posición de sedestación a estar de pie aumenta los síntomas, y esto es algo interesante porque nos hace pensar o nos indica que posiblemente haya una estructura que esté detrás del dolor, una estructura que sea la fuente nociceptiva de este dolor, y me haría ilusión que me ponga en comentarios cuál crees que es, y si veo que hay unas cuantas respuestas os diré cuál podría corresponder. También el hecho de darse la vuelta, de girarse en la cama, le provoca más dolor. Igualmente, cuando pasa largos periodos en una misma posición, como sentado por ejemplo al conducir, refiere que requiere unos 2 minutos para poder levantarse, o por la mañana, después de pasar toda la noche durmiendo, pues refiere una rigidez de unos 30 minutos antes de que se sienta un poco mejor y con algo más de libertad de movimiento. Igualmente, las actividades que le alivian son el movimiento en general, siente que el hecho de andar o realizar ciertas actividades le alivian, y también una posición específica como es la de estar tumbado en la cama con la rodilla hacia el pecho, es decir, con una flexión de cadera. Esto también parece que le alivia. ¿Y qué hay de la patología grave?
el que haya leído mi libro o haya hecho alguna de mis formaciones sabe que siempre insisto en el descartar banderas rojas porque es algo que es relativamente poco común de encontrar, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y en este caso, ¿cómo se ha hecho la evaluación de este paciente para descartar patología grave? Pues en este caso tenemos varias pistas o varias informaciones relevantes que nos hacen descartar que el dolor de Dave provenga de una patología grave. En primer lugar, tiene menos de 50 años, así que eso ya nos tranquiliza. También se ha producido después de un evento mecánico, parece ser que viene como un sobreesfuerzo. Igualmente esto es algo positivo a tener en cuenta. Cuando se le ha preguntado si tiene antecedentes personales de alguna patología que lo justifique este dolor de espalda o también a nivel familiar, parece que no hay nada grave en la familia o personalmente que pudiera provocar este dolor de espalda. Y su dolor no es un dolor constante, invariable, que incluso le provoca una rigidez matutina muy prolongada. No hay dolor nocturno exagerado o que le impida dormir. Y tampoco hay cambios de peso o alguna disfunción intestinal o digestiva que nos pueda hacer pensar otra cosa. Así, pasemos ahora a la evaluación, y es que a este paciente se le pasaron dos cuestionarios de forma inicial. En primer lugar, el índice de discapacidad modificado de Owestry o el cuestionario ODI, que indica que el paciente tiene una percepción de su discapacidad moderada. Pero vaya, al final te levanta un día bloqueado, no puedes ir al trabajo, por lo que esta percepción es algo totalmente normal en este tipo de pacientes con lumbalgia aguda. Y por otro lado se le pasó un cuestionario para evaluar las creencias de miedo-evitación que Dave puede tener con respecto a la actividad física o su trabajo. Y todo indicó que Dave tenía un bajo nivel de miedo, de conductas de miedo o evitación con respecto al movimiento, lo cual es algo bastante positivo y puede venir explicado porque no ha realizado ningún tipo de imagen que haya detectado que tiene cierto tipo de degeneración o cierto tipo de patología a nivel tisular, lo cual sabemos que no tiene por qué corresponder con el dolor, y tampoco ha recibido ningún discurso catastrofista o que le haga sentir miedo o estrés con respecto a su dolor de espalda. Entonces, en este caso, pues Dave no tiene ninguna creencia maladaptativa con respecto a su situación, y esto es bastante positivo de cara al pronóstico que podemos dar, porque sabemos que los factores psicosociales son bastante relevantes de cara a la evolución que va a tener cualquier paciente. Desde un punto de vista físico, el paciente presenta una inclinación hacia la izquierda, tanto al estar de pie como al estar sentado. Al caminar realizaba pasos cortos y además tenía una limitación en la rotación del tronco. Cuando se evaluó a este paciente, tenía un dolor base de 3/10 que aumentaba con cada movimiento, ya sea en la flexión, extensión, rotación derecha y inclinación derecha. El único movimiento en el cual no sentía una intensidad más alta de dolor, porque al realizar estos movimientos pues el dolor pasaba de 3 a 6, y el único movimiento o la única dirección libre de dolor era la inclinación izquierda y la rotación izquierda. La evaluación neurológica fue completamente normal, reflejos, fuerza, sensibilidad no estaban alteradas. Como hemos dicho, el dolor además no bajaba por la pierna, sino que estaba realmente localizado a nivel lumbar y zona derecha, también alcanzando zona glútea. Y la evaluación de las caderas de la movilidad para ver si tenía algo que ver con el dolor del lumbar, pues fue también totalmente normal. Si no sabes cómo hacer esta evaluación neurológica y te gustaría que hiciera un vídeo explicando, pues me gustaría que lo dejaras en comentarios, porque es algo que me ronda la cabeza y querría ver si realmente pues tendríais interés. Y bueno, llegó la hora de establecer hipótesis. Ya sabéis que a mí el razonamiento es algo que me encanta. De hecho, he escrito un libro en el que uno de los 4 bloques lo he destinado totalmente y exclusivamente al razonamiento clínico, y una de las fases por las que se pasa es por establecer varias hipótesis que se van a ir descartando o validando durante la evaluación y también durante el tratamiento, pues según los resultados, la mejoría o no que vayamos teniendo del paciente. Así que, ¿qué podría estar pasándole a Dave? Por un lado, observamos que Dave está constantemente cargando en el lado izquierdo y descargando el lado derecho. Esto podría darnos un a priori de que podría estar intentando no cargar la cadera derecha, y podría haber un problema que sea originario de esta articulación. Sin embargo, ni la edad ni los antecedentes de este paciente nos hacen pensar en que haya un pinzamiento femoroacetabular o algún tipo de artrosis,
que pueda estar justificando una patología de cadera. E igualmente las pruebas de provocación para la articulación de la cadera, los test de movilidad Faber y Fadir fueron negativos. Descartado esto, podemos pensar igualmente en la articulación sacroiliaca. Esta sería otra hipótesis, dado que el dolor es unilateral, no duele toda la columna lumbar en forma de barra, sino que realmente es en un lado derecho, pero esto se descartó porque hay un cambio de síntomas cuando se provoca movimiento o se busca irritar la columna lumbar, así que probablemente la fuente venga de ahí. Y otra hipótesis que incluso podría corresponder a este tipo de dolor y que muchas veces pasa desapercibida es un problema de la columna dorsal baja o de la charnela tóraco-lumbar, ya que se sabe que puede irradiar dolor a esta zona, incluso también una neuropatía del nervio iliohipogástrico, que me encantaría ponerte en una imagen, pero todas tienen derechos de autor. Y como hemos dicho, pues todo lo que corresponde a los factores psicosociales o bandera amarilla parece que está bien, y también la bandera roja, a priori no hay nada que nos indique que hay una patología grave. Así que viendo que realmente estamos frente a un dolor lumbar inespecífico porque no sabemos la estructura exacta que está siendo la fuente nociceptiva, ¿qué podemos hacer con este paciente? Pues aquí nos podríamos plantear el hacer un programa de ejercicio, el hacer terapia manual, aplicar cierto tipo de medida analgésica a corto plazo. Y lo cierto es que estos autores han presentado un algoritmo que me parece bastante interesante para averiguar o para predecir en cierto modo si un paciente va a responder bien a la manipulación, a la terapia manual al fin y al cabo o no. Y para predecir si un paciente va a ser un buen respondedor a la terapia manual, tenemos ciertas características que nos van a hacer pensar en ello. En primer lugar, que el dolor sea menor a 16 días, que el dolor no baje por la pierna hacia la rodilla, que en un test manual, que por cierto tiene poca fiabilidad, pero está descrito así en la literatura científica, pues que se realicen impulsiones de forma postero-anterior a nivel de la espinosa del paciente, con el paciente tumbado en supino, pues si el terapeuta detecta una hipomovilidad en alguna de esas espinosas, el algoritmo nos dice que el paciente podría responder bien, aunque esto tiene muchas fallas y sabemos que somos bastante poco fiables a la hora de detectar estas hipomovilidades tan sutiles a nivel vertebral. Por no hablar de informaciones que se han publicado en estudios como el siguiente, en el que en el año 2001 se pidió a un terapeuta experto realizar cierto tipo de movilizaciones cervicales mientras se realizaba una resonancia magnética para ver exactamente si se producía movimiento en las vértebras con esas movilizaciones y, de ser así, cuánto era ese movimiento. Y la realidad fue que realmente solo hubo un movimiento de 0,5 milímetros a nivel vertebral y que la mayor parte del movimiento que se sentía era realmente por una deformación a nivel de tejido blando. También que el paciente no tenga conducta de miedo o evitación, es decir, que no exista bandera amarilla, va a ser algo positivo de cara a que el paciente responda bien a este tipo de terapia pasiva, y que el paciente presente una rotación interna de más de 35 grados en al menos una de las caderas será el último factor predictor de una buena respuesta a la terapia manual. Por otro lado, si esto no se diera y el paciente tuviera una preferencia direccional, es decir, tiene una dirección sobre la cual no siente dolor, incluso parece que siente alivio de los síntomas, pues sería bastante indicativo de que hay que realizar movimientos, ejercicios, en primera instancia aprovechando pues esa dirección que parece ser analgésica o que parece reducir los síntomas, para más adelante pues ir progresando hacia el resto de direcciones cuando se vuelvan menos dolorosas y haciendo una sobrecarga progresiva igualmente de la estructura. Un apunte interesante que hacen los autores es que, pese a haber escogido, como ahora veremos durante el tratamiento, el iniciar una terapia pasiva como puede ser la manipulación, la terapia manual, esto puede ser algo bastante positivo de cara a hacer ver a la persona, a través de la analgesia inmediata que le genera las técnicas que se realizan sobre ella, que realmente no es nada grave porque se puede aliviar de una forma relativamente sencilla o rápida. Así que realmente pues no hay nada que temer porque podemos provocar esta analgesia, mejorando así las expectativas del paciente y generando creencias positivas en el mismo.
Pasemos de una vez al tratamiento y en primer lugar los objetivos que se establecieron con este paciente fueron a corto plazo, en el plazo de una semana, retomar el trabajo pero con tareas modificadas y gestionando bastante bien la carga que Dave soportaba en el trabajo. A medio plazo, en unas 4 semanas, volver al trabajo de forma totalmente autónoma como antes. Y por último, más a largo plazo, pues generar estrategias, pese a la dificultad de esto, de prevenir que haya futuros episodios de dolor lumbar. En la primera sesión se le dio cierta educación en la cual se le explicó que se le iba a aplicar cierto tipo de terapia manipulativa, de terapia manual, pero sin dar ningún tipo de discurso mecanicista, como que había que recolocar una vértebra o cosas que hagan que el paciente piense que su dolor viene por algo externo que no puede controlar, como puede ser una vértebra desplazada, sino que viene más bien de una sobrecarga que el tejido no ha podido tolerar correctamente y que pues simplemente hay una sensibilidad, que no hay nada dañado. De hecho, otra parte fue la de ¿cómo se dice rassurer en español? Generarle confianza diciendo que realmente el pronóstico es muy positivo porque no hay ningún tipo de patología nerviosa, todo en la evaluación parece estar correcto, no hay nada grave detrás de su dolor, así que pues todo parece indicar que el pronóstico que va a seguir es bastante positivo. E igualmente que el hecho de que su trabajo fuera algo físico pues hacía que esto fuera positivo porque a la espalda le sienta bien el hacer actividad física. Al final era algo que decíamos al inicio del vídeo de ¿y por qué esto no protege al paciente? Una de las hipótesis podría ser que pese a que este paciente sea activo, siempre trabaja en las mismas posiciones, en los mismos movimientos y la espalda tiene poca variabilidad. Entonces al final, pues esta es una de las estrategias de prevención en la que al paciente se le pedirá que trabaje otros patrones de movimiento, realmente dé esa variabilidad que a la espalda le va a sentar tan bien, junto además a todo lo que ella hace en su día a día. Entonces este fue uno de los discursos, de hacerle sentir que su espalda era lo suficientemente fuerte como para no estar dañándose y que realmente pues todos estos discursos que muchas veces se dan de que el hecho de realizar ciertos movimientos provoca desgaste, etcétera, pues realmente anularlo y dar una visión mucho más actualizada y mucho más óptima para que el paciente no sienta estrés o no sienta miedo o evitación de cara a ciertos movimientos y al final pues evitar que haya una conducta maladaptativa durante la recuperación y que haya futuros problemas o dolor a nivel de espalda. Por otro lado, se realizó terapia manual y también se realizó, después de la terapia manual, ejercicios focalizados en esa dirección de preferencia que tenía el paciente, que era la inclinación izquierda y la rotación izquierda. Esto hizo que el dolor se centralizara, lo cual es algo bastante positivo de cara al pronóstico del dolor. Y pues ya el dolor, lejos de estar en toda la zona de la lumbar derecha y de la nalga, realmente se centralizó a nivel de la columna. Y además, cuando Dave pasó después de hacer los ejercicios a estar sentado y de pie, ya no tenía esa inclinación izquierda, esa postura antálgica, sino que estaba mucho más derecho. Por lo tanto, lo que se le pidió fuera que hiciera este movimiento de rotación e inclinación izquierda varias veces al día, al menos cada 1 o 2 horas, y que fuera a clínica tras 3 días después de esta primera sesión. Dave finalmente recuperó todos los movimientos sin dolor, salvo la flexión, y es que se vio que cuando Dave se agachaba o Dave se mantenía en posición de flexión agachado haciendo algún tipo de trabajo, como podía ser en su trabajo de fontanero, pues realmente la pelvis se mantenía sin que se produjera anteversión. Entonces realmente la pelvis no acompañaba la columna lumbar a la hora de hacer esa flexión. Dave mantenía constantemente una retroversión pélvica y esto llevó a los autores a querer trabajar el control motor porque probablemente había un déficit que era importante de corregir a la hora de que Dave realizara su trabajo y previniera futuros dolores a nivel lumbar. Igualmente se identificó, aunque al principio no se hiciera, un déficit a nivel de flexión y aducción de cadera, por lo que se estableció un plan de movilidad articular y de control motor en el que se hizo trabajar a Dave la anteversión y retroversión
pues en postura de cuadrupedia, supino, sentado, e igualmente se le enseñó a hacer esa anteversión pélvica que es necesaria a la hora de agacharse o de realizar cierto tipo de actividades sentado. Todo esto pareció aliviar a Dave en su dolor y se le pidió que a la hora de realizar su trabajo tuviera en cuenta estos detalles y realizara realmente estos movimientos que parecían ayudarle a realizar esa flexión sin tener ningún tipo de dolor. Y por último, como prevención, se buscó una actividad cardiovascular que a Dave le gustara, que realmente era andar con su mujer. El objetivo de este trabajo cardiovascular era que de por sí fuera positivo a nivel cardiovascular, de la salud en general, también de la salud mental y sobre todo lo que hablábamos también antes, de dar un estímulo diferente, dar una carga, un estrés diferente a la espalda que no sea la flexión o el estar sentado que constantemente estaba realizando Dave en su trabajo. Entonces esto realmente va a hacer que se prevengan dolores de espalda, o al menos es lo que la hipótesis que se genera, porque a nivel de evidencia científica pues es algo bastante complejo y no está nada claro. Así que bueno, espero que no te haya resultado muy largo este vídeo. No duden en darme feedback si quieres que ahonde más en cierto aspecto o que me alargue menos en otro. Suscríbete, como digo, para estar al tanto de cuando subiré otros casos clínicos como este u otros vídeos sobre fisioterapia, y muchísimas gracias por permitirme aportarte y por llegar hasta aquí.